Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Chevrolet Orlando. A pesar de la presencia de elementos decorativos que insinúan la posibilidad de hazañas todoterreno, el Orlando tiene tracción exclusivamente monorrueda. Pero puede haber dos cajas de cambios, una transmisión manual de 6 velocidades de la serie MZ0, conocida por los europeos como M32, o una transmisión automática de 6 velocidades de la serie 6T40. A diferencia de los turismos Chevrolet Cruze y Opel Astra de la misma plataforma, el Orlando no tiene la serie más joven de cajas de cambio 6T35, ni siquiera con un motor de 1,8 litros. Y esto es para mejor, el 6T40 tiene un mayor margen de seguridad y menos posibilidades de fallo de la parte mecánica de la transmisión automática. No hay problemas especiales con las transmisiones y las juntas homocinéticas. En la mayoría de los casos, se dañan durante la extracción e instalación descuidada de las unidades, por ejemplo, para reemplazar las anteras. Los trípodes internos no se pueden quitar y las piezas originales son caras. Es bueno que se pueda encontrar una opción de reemplazo adecuada con el Astra J, hay suficientes para este automóvil. La transmisión manual MZ0/M32 es un viejo amigo de los propietarios de Opel. Desafortunadamente, la caja está lejos de estar libre de problemas. El principal problema es la sobrecarga de los cojinetes del eje secundario al conducir en quinta o sexta marcha. Si hay un zumbido, las reparaciones serán costosas. El problema se manifiesta con un kilometraje de 50 a 60.000 en los automóviles europeos y, un poco más tarde, en los automóviles coreanos. Puede que no avance visiblemente durante mucho tiempo, pero las mayores vibraciones de los ejes debido al desgaste de los cojinetes afectan a la vida útil de todos los pares de engranajes. Los sincronizadores se ensucian rápidamente y, a menudo, después de 150.000 kilómetros, los sincronizadores no solo están apretados, sino que también se desgastan las 2-3-4 filas y las horquillas. El segundo problema es un diferencial roto. Es cierto que solo se puede romper cuando se opera una caja de cambios con motores de torque, a los que no pertenece el motor de 1,8 litros. La reparación costosa de la caja según los estándares de Chevrolet cuesta entre 1.500 y 2.000 euros para una reconstrucción completa. A menudo resulta más barato simplemente encontrar una unidad contratada. Además, hay pocas cajas de cambios coreanas y son caras, por lo que encontrar una transmisión manual en un Opel será mucho más fácil y probablemente más económico. Pero hay una advertencia. Desde 2012, las cajas europeas M32 han actualizado sus cubiertas y cojinetes, mientras que los automóviles coreanos recibieron una actualización similar solo después de 2014. Desde el principio se les cambió ligeramente la tapa, aunque esto no la mejoró mucho. La versión de caja se distingue fácilmente simplemente por su tapa, en la versión modernizada se ven claramente dos canales de aceite, engrosamientos cilíndricos que van desde los cojinetes hasta la pared frontal de la caja de cambios, y no hay ningún orificio para controlar el nivel de aceite, lo que la versión antigua de la caja de cambios tenía en la parte delantera, entre las nervaduras. También puedes modernizar una vieja transmisión automática. Si los cojinetes aún no aúllan, al bajar el bastidor auxiliar, puede reemplazar la cubierta y el cojinete sin siquiera quitar toda la unidad del automóvil. Es cierto que el precio de la portada de los recursos en inglés es elevado y, a menudo, es más barato comprar una caja usada de la nueva versión. Al comprar un automóvil con transmisión manual, debe prestar atención al estado del embrague hidráulico. No es barato y suele durar mucho tiempo, pero a veces se daña cuando se reemplaza el embrague por descuido o se sobrecalienta. La vida útil del volante depende en gran medida de cómo se maneja el embrague. En promedio, puede soportar entre 120 y 150.000 kilómetros, pero a veces comienza a golpear después de 50.000. Tampoco todo es tan color de rosa con las transmisiones automáticas. La serie de cajas de cambio 6TXX desarrollada conjuntamente por Ford y GM utilizó todos los últimos logros de la ingeniería de cajas, pero la implementación de estos logros los decepcionó.
Además, las cajas de cambios GM funcionan en condiciones mucho más severas para garantizar la mejor dinámica de aceleración. En los automóviles Chevrolet, la reputación de una caja de cambios extremadamente poco confiable está garantizada por un sistema de enfriamiento de la transmisión automática débil, un procedimiento complejo para verificar el nivel de aceite e intervalos de cambio de aceite demasiado largos. La vida útil aceptable y estable de estas transmisiones automáticas apareció solo en las versiones posteriores a 2014, por lo que la mayoría de las cajas en Orlando contienen al menos varios problemas. El principal problema en la mecánica de una transmisión automática es la rotura del anillo de retención del tambor de engranajes 4-5-6. Este problema ocurrió en automóviles del primer año de producción, pero rara vez ocurre. Y ahora no es tan difícil de reparar. ¿Saben cómo restaurar un tambor viejo con un inserto de reparación o simplemente reemplazarlo por uno nuevo? 213550 bbm. Pero el problema con el resorte ondulado de los paquetes de este tambor persiste. La carga que soporta depende en gran medida del estilo de conducción y los corredores tienen muchas posibilidades de romperlo. Si se pasa por alto el momento de la avería, los fragmentos del resorte dañan el tambor y el engranaje planetario 213580, tras lo cual la reparación costará una cantidad comparable a la mitad del precio del coche. Los automóviles fabricados antes de 2012 pueden tener un planeta de salida débil, que luego fue reemplazado por una pieza de la caja 6T45 con el número 213584, por lo que la vida útil del sistema planetario se hizo notablemente más larga. Para los automóviles con motor de 1.8 litros, este problema no es muy relevante, pero si compra un automóvil diésel, es mejor consultar con el concesionario el historial y el equipamiento de la transmisión automática. ¿Qué otra cosa? Una presión de aceite de funcionamiento incluso baja provoca una mayor vibración de los ejes bajo carga. La caja de cambios no tolera bien los cambios bruscos y la bomba de aceite es muy sensible al nivel de contaminación del aceite y falla rápidamente. La principal causa de contaminación son los revestimientos de bloqueo desgastados de los motores de turbina de gas, cuya vida útil depende en gran medida del temperamento del conductor y puede oscilar literalmente entre 100 y 200 a 250.000 kilómetros. Si la caja ha recibido todas las actualizaciones posibles, el aceite que contiene se cambia cada 40 a 50.000 kilómetros y no está sobrecargada, entonces la vida útil puede ser bastante decente. Pero esto rara vez sucede. Las indudables ventajas del diseño incluyen la facilidad de reparación y el bajo precio de sus componentes. Un intervalo de cambio de aceite increíblemente corto, la instalación de un filtro externo y un radiador de área suficiente pueden prolongar la vida útil de esta transmisión automática. 2 motores para el Chevrolet Orlando cubren la mayoría de las necesidades de los propietarios. El único motor de gasolina de 1,8 litros es el más fiable. Los motores diésel de 2 litros son un poco complicados, pero tienen más empuje y potencia y el consumo de combustible es bajo. Los motores tienen algunas debilidades comunes. A los radiadores débiles no les gusta la suciedad y los golpes, y si la válvula de derivación en la tapa del tanque de expansión se atasca, no solo estallará el tanque, sino también el radiador. Los depósitos tampoco son de la mejor calidad y, cuando se sobrecalientan, normalmente no son las mangueras las que revientan, sino el propio depósito. Los motores F18 de 4 de 1.8 litros descienden de los motores Opel, pero se fabrican en Corea y se diferencian en muchos aspectos de los motores europeos en el sistema de control y el diseño de los componentes estructurales. En general, se trata de un motor sencillo y fiable, transmisión por correa de distribución, reguladores bifásicos, inyección distribuida convencional, sin elevadores hidráulicos ni EGR, admisión regulable, sistema de ventilación del cárter sencillo. También hay desventajas. En primer lugar, este motor sufre fugas de aceite. Un intercambiador de calor agua-aceite mal diseñado comienza con el tiempo a tener fugas debajo del colector de escape. Las juntas se desgastan, tras lo cual el anticongelante entra en el aceite. O viceversa, dependiendo de tu suerte.
Las juntas cuestan poco, pero reemplazarlas costará un buen centavo. El problema se agrava enormemente con arranques vigorosos con el motor frío. Otro problema típico es el golpe de los desfasadores. En la etapa inicial, es causado por un mal funcionamiento de la válvula o simplemente por una obstrucción del engrane de la válvula en el canal de aceite, lo cual es típico de motores con un intervalo de cambio de aceite de fábrica y aceite original de GM que produce una gran cantidad de depósitos de carbón. Quienes no cambian las bujías a tiempo tienen quejas sobre los módulos de encendido. Solo hay un módulo para 4 cilindros y cuesta mucho. Si un cilindro falla, es necesario reemplazarlo en su totalidad. Por lo tanto, es mejor cambiar las bujías al menos una vez cada 30 a 40.000 kilómetros, al mismo tiempo, la velocidad será más estable. También hay quejas sobre el funcionamiento del termostato. El termostato original tiene un sello de disco de válvula de goma que se desprende con el tiempo. Después de un par de años de funcionamiento, el termostato pierde su estanqueidad y pasa de ser de alta temperatura a quién sabe qué. En la mayoría de los casos, bajo carga promedio, proporcionará una temperatura de funcionamiento de 80 a 85 grados, pero con dos inconvenientes importantes: el calentamiento será largo y, bajo carga pesada, la temperatura seguirá subiendo hasta que se abra por completo. Y si falla el elemento calefactor, el motor funcionará en este modo incluso a temperaturas superiores a 100 grados. La temperatura de apertura estándar del termostato es de 106 grados. Y esto es mucho, sobre todo porque los fans llegan incluso más tarde. Esta temperatura de funcionamiento afecta las juntas del motor, las piezas de goma y plástico del sistema de refrigeración y el aceite se contamina intensamente. Por eso es mejor reemplazar el termostato por uno frío de un motor turbo de 1.6 litros con una temperatura de funcionamiento de 90 grados. Y es mejor en la versión sin junta de goma. Problemas menores: grabado láser débil con el número del motor, un diseño no muy exitoso del inserto del filtro de aceite y una vida útil relativamente corta después del primer reemplazo. Es mejor no ir demasiado lejos en el intervalo de 60.000. Estos motores son similares en funcionamiento al Z18XR, A18XR europeo y son compatibles con él en componentes. Pero al mismo tiempo, difieren ligeramente en algunos componentes y, lo más importante, en otro sistema de control. Es notablemente más estable y proporciona menos fallas. Los motores coreanos tienen un colector de escape un poco más confiable, es menos probable que su junta se reviente. También tienen un cableado ligeramente mejor y la ECU no funciona mal y no teme el sobrecalentamiento. En términos de vida útil, la paridad aproximada es de 250 a 400.000 kilómetros antes de la revisión debido al desgaste del grupo de pistones. La amplia distribución se debe a la diferencia en el régimen de mantenimiento. Los motores duran 250.000 con el aceite original 5W30 y con intervalos de reemplazo de 15.000 kilómetros. 400, durante el funcionamiento normal, no en taxis y utilizando consumibles de alta calidad. Los motores diésel Z20D1 son relativamente nuevos. A pesar de que fueron desarrollados por GM junto con VM Motori, que forma parte del imperio Fiat, estos motores diésel son muy diferentes del desarrollo conjunto de Opel y del mismo Fiat que impulsa a Fiat, Alfa y Opel. No tienen nada en común. Esta serie de motores Chevrolet también se llama motores Z o 2.0 VCD. Los motores Z20D1 cuentan con cadena de distribución, bloque de cilindros de hierro fundido, compensadores hidráulicos, 4 válvulas por cilindro y sobrealimentación de geometría variable, con accionamiento eléctrico. Los principales problemas están relacionados con las fugas de aceite del cárter de 2 niveles, una polea amortiguadora delantera débil del motor y su delaminación. Además, los motores diésel se distinguen por un equipamiento de combustible poco común en nuestra zona y con un filtro de partículas mal quemado. A veces hay quejas sobre averías en el accionamiento de la turbina y deterioro de las palas de la geometría, pero en general el sistema de presurización resultó ser fiable.
Esta es toda la información sobre los problemas del Chevrolet Orlando. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.